Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila aquí en su segmento maravilloso de cada semana, donde realmente estamos en esa búsqueda de ese retorno al diseño original. Y es volviendo a ese diseño que con lo cual el Padre nos trajo, nos sitúa aquí estratégicamente en esos puntos donde estamos, pero que de una u otra forma lo hemos ido transformando de la manera equivocada. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias por una semana más abrirnos este espacio y damos gracias a Dios por el favor que nos da de estar reunidos aquí una semana más, por el aliento de vida, por todo lo que Él nos provee en bendición para poder compartir una palabra que hoy nos trajo, ¿verdad? Y quiero dar gracias al Espíritu Santo y ponerme en sus manos. Hoy te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos permites. Gracias por la vida en Cristo. Gracias por todo lo bueno que eres, por tu fidelidad, porque si alguien es digno de alabanza y adoración, eres tú, Señor, y te damos gloria y honra a ti. Hoy ponemos este tema, Espíritu Santo, en tus manos, sé guiándonos, sé tu Espíritu en nosotros, guiándonos en esta palabra, y que sea tu misericordia dándonos dirección, Señor, para hacer tu voluntad en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, buenas tardes, estoy desde acá de Tijuana, Baja California, México, saludándoles a toda la gente de Colombia y todos los radioescuchas y todos los que van a escuchar en el tiempo esta palabra. Y el tema le puse misericordia sin dirección puede llevarte al libertinaje. Y la misericordia todos lo queremos, ¿verdad? La misericordia es ayuda, es recibir perdón, quita este dolor, esta aflicción, ¿no? Que estamos teniendo y muchos estamos pidiendo esa misericordia. Y bueno, voy a darles un versículo bíblico que es en Lucas 17:11 en adelante, y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y esto aquí me muestra que en este versículo, que muchas veces nosotros en esta tierra, en este mundo, pasamos aflicciones, tristezas, dolores, situaciones que nos agobia el corazón, ¿no? Que nos entristecen. Y ciertamente cuando pasamos esos momentos, volteamos al cielo y clamamos, porque ya en lo natural no sabemos de dónde agarrarnos, porque ya después ¿cómo se llama? Buscamos todos los recursos humanos y no hay respuesta, volteamos a Dios. Y Dios en su gran misericordia contesta. Y la naturaleza humana es olvidar esa bendición o esa respuesta de Dios. Y algo así pasó con estos leprosos, ¿no? Porque de cierta manera en aquel tiempo los leprosos estaban apartados de la gente, estaban recluidos en una área solamente donde había leprosos. Mas, sin embargo, ellos se acercaron, han de haber oído de Jesús, de los milagros que hacían, ¿no? Y se acercaron, mas no se acercaron tanto, dice que estaban lejos. Y dice que alzaron su voz, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros del corazón estamos lejos de Dios, estamos lejos de conocerle, de tener una relación, una intimidad, pero alzamos la voz, ¿no? Y extender misericordia de Dios no quiere decir que te salva, no quiere decir que eres salvo, porque una vez te respondió Dios y tú dices: no, yo soy hijo de Dios, Dios sí vive conmigo, y podemos decir mil cosas, ¿no? Pero aquí nos muestra que el que volvió, el que después de recibir su milagro volvió a glorificar a Dios, dice que se
echó con el rostro en tierra, ¿no? Que agradeciendo, humillándose y reconociendo su grandeza. Hubo algo en su corazón que fue más allá de un agradecimiento, hubo una convicción de quién era él, ¿no? Hubo un mover en su espíritu. Y Jesús le dice, le da eso, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y dices, ¿cuál fe? ¿No? Que la otra fe de los otros también se limpiaron. Pero eso lo dio Dios. Cuando hablan que muchas veces nosotros no tenemos una fe genuina, más Dios se mueve en misericordia para responder, ¿no? También incluso hemos hablado que cuando alguien es bebé espiritual, te ayuda la fe de otros, ¿no? Te ayuda la fe en comunidad, en comunión, en comunidad, cuando uno ora por otros, ¿no? Intercede el Espíritu Santo en misericordia, pero ese milagro no te sostiene, o sea, como decirte, esta sanidad no va a sostenerse en ti porque necesitas sostener tu fe. Necesitas lo que te va a mantener en esa sanidad, en esa vivir libre de enfermedad, va a ser que tú tengas tu propia fe. Entonces, por eso es que muchos que reciben a Cristo, muchos que confiesan a Cristo en un momento que quebranta su corazón y todo, y no siguen alimentándose, ¿qué va a pasar? Va a venir otra vez todo esos espíritus, todo aquello que lo agobiaba, que lo entristecía, ¿sí? Porque ellos necesitan estar edificándose en la fe, creciendo en el conocimiento de la palabra para apropiarse de todo lo que Dios dice de ti, ¿no? Y pelear con la espada, que la espada es la palabra de Dios, y entonces esa es la que echa fuera todo argumento, todo engaño de Satanás para tenerte oprimido, ¿no? Para tenerte en destrucción. Entonces, la fe tiene que ver mucho con la misericordia, ¿no? La fe tiene que ver mucho que Dios se movió en misericordia con esas personas, pero le dio la salvación a ese que volvió. Entonces, aquí te está indicando que cuando Dios nos responde, tú tienes que tener esta cercanía con Dios después y volver a Él aun cuando ya recibiste tu milagro. Y muchos nosotros humanamente tenemos nuestra respuesta y, ay, gracias, y ya te vas como si nada y te olvidas y tienes en poco lo que te dio. Y no vuelves verdaderamente en esa comunión con Él y ser ahora sí que ha llegado a Él para que Él te conozca y tú lo conozcas. Porque hay un versículo bíblico cuando dice, Señor, Señor, dice, está hablando ahí de los últimos tiempos, ¿no? Y que Jesús le dice, apártate de mí, yo no te conozco. No todo el que me dice, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Está hablando que tiene que haber una cercanía, un conocerte, ¿no? Que hay una relación, una comunión con Él. Y este hombre decidió volver para tener esa comunión con Él y eso le dio la salvación. Porque ciertamente lo movió ya la fe de creer quién era Él, creer quién era Jesucristo. No nomás por lo que me daba, como mucha gente en aquel tiempo recibía su milagro y se iba, que esa misma gente lo condenó después. Mas, sin embargo, este hombre volvió porque decidió seguirlo, aun cuando ya tenía su regalo, su respuesta, su milagro, y decidió seguirlo, ¿no? Y muchas veces nosotros, si no necesitamos de Dios, no lo seguimos, no lo buscamos. Pero aquí es donde va a haber verdaderamente Dios te conozca y tú le conozcas a Él. Y eso mostrará que estabas pegado a la vid, que eras parte de Él, ¿no? Y bueno, cuando no aceptan la dirección, ¿verdad? Estamos hablando aquí de esto que estábamos hablando, de que dice misericordia sin dirección te puede llevar al libertinaje. Ahorita en este mundo todos quieren la misericordia, todos quieren la respuesta. Ay, quiero este trabajo, quiero pagar mi casa, Señor, ayúdame en mi trabajo. Y todos queremos la misericordia, pero no queremos la dirección, ¿no? Y Dios no obra así. Dios quiere dar misericordia, pero te está dando una dirección. Te está dando una dirección porque Dios no está interesado en nomás estar dándote todos tus anhelos de tu corazón, anhelos emocionales o anhelos naturales. Él quiere darte la vida eterna. Él está interesado no en sanarte, no en darte cosas que van a perecer, que no te vas a llevar nada. Él quiere darte lo principal que Él vino a hacer a esta tierra, es darte la vida eterna, que seas reconciliado con el Padre, que tengas una comunión con Él para ir liberándote de todas esas ataduras que nos pueden estar llevando en estar actuando como hijos de ira
hijos de perdición. Y nosotros ya no somos así. Nosotros si reconocimos a Jesucristo y lo confesamos, nosotros ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas, ¿no? Para que Él nos siga utilizando, Satanás. Entonces, eso es lo que Dios está interesado ahorita. Y muchas veces estamos creyendo en nosotros que nosotros estamos bien, ¿no? Y que muchas veces nos decimos, nosotros somos buenos, nosotros hacemos lo bueno ante Dios, ante tu entendimiento. Pero ¿con quién te estás comparando? Te estás comparando con gente que está perdida en drogas o está metida en secuestros, en robo, en asesinatos. ¿Con esa gente te comparas? No, compárate con Jesús. Dice en Isaías 64:6, nuestras justicias o nuestras obras, dice, son como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Si no está la sangre de Cristo sobre de nosotros, que es la que nos da el acceso al trono de la gracia, que nos ve limpios, que nos ve purificados, justificados, nosotros somos como un trapo de inmundicia, ¿sí? Y si no fuera por la sangre de Cristo, sí, que nos redime, que nos selló, ¿qué es lo que pasaría en nuestra manera de vivir? Por más que digamos que hagamos lo bueno ante Dios, ante su santidad y su pureza, nosotros vendríamos a ser como un trapo de inmundicia. Entonces, en el área donde estás en el orgullo, en el área donde en el área donde tú estás en orgullo, yo puedo estar en orgullo, es el área donde lo haces a tu manera, ¿sí? Esa área que te enorgullece y que te sientes en orgullo, esa es la área que tú estás haciéndolo a tu manera, no a la manera de Dios. El orgullo significa que tienes un exceso de estimación hacia ti mismo o hacia uno mismo, ¿no? Hacia los propios méritos y se cree superior a los demás. Eso es el orgullo, que yo me creo que yo hago mucho o que soy superior a otros. Y saben una cosa, el Señor nos está llamando ahora, quiere que recibas la dirección, porque Dios quiere extender misericordia, pero Él está más interesado en la salvación, en la vida eterna, porque el tiempo se está acabando. El tiempo de la venida de Cristo sabemos que está en cumplimiento todo, y esto lo está diciendo mucho, y dicen, ay, siempre lo han dicho, sí, pero dice que será como un ladrón en la noche, que no sabes ni cuándo ni cómo, pero llegó y fue un parpadear de ojos. No va a llevar tiempo de que pienses, ay, nada, va a ser un parpadear de ojos cuando ya no estarán aquí la iglesia. Y entonces Dios está interesado, y algo que a mí me interesa mucho comentarles es del bautismo en agua. El bautismo en agua es uno de los sacramentos o algo que dejó establecido Jesucristo, ¿sí? Eso es algo que se quedó para la iglesia, y el bautismo en agua está mostrando arrepentimiento, porque tú y yo tenemos que tener arrepentimiento, no nomás aceptar a Jesucristo, y esto lo hemos hablado anteriormente, y sé que otros hermanos que comparten en esta radio también lo han hablado. Y el bautismo en agua simboliza la muerte de nuestra manera de vivir y el comienzo de una nueva vida como cristianos, dedicados a Dios. Manifestamos con este acto que estamos dispuestos a cambiar conscientemente nuestra manera de vivir. Cuando nosotros nos bautizan como niños en la iglesia tradicional, nosotros no estamos conscientes de nuestros actos, no estamos haciendo un acto de fe con conciencia de renunciar al pecado, ¿sí? Jesús en la palabra, en la Biblia, no es bíblico el bautismo en bebés. A Jesús lo llevaron a presentar a la iglesia, y vemos que allí Juan el Bautista lo bautiza, aunque sabemos que Jesús no tenía pecado, pero se sujetó a la ley, ¿no? A la ley de los hombres, aunque él sabía que no tenía pecado, y de allí empezó su caminar. Es como doy muestra de a quién voy a empezar a servir, ¿no? Y empieza el ministerio para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero, ¿qué es lo que digo con esto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado ese paso de fe, ese mandato, ¿no? De bautizarnos en agua, de dar testimonio ante los hombres, porque así nos hace un compromiso que mostramos que a quién servimos, que queremos empezar a vivir una vida nueva. Y muchas veces vas a tener impedimento. Yo tuve mucho impedimento para bautizarme ya de adulta cuando decidí seguir a Cristo, y fue algo tremendo que buscó intimidarme en mi propia casa, ¿no? La persona cercana a mí me impedía como diciendo,
si te bautizas vas a conocer a Satanás en persona, así, con esas palabras hablaba Satanás, ¿no? Entonces es una guerra que hay espiritual porque quiere impedir que vayas a tu llamado, a tu propósito. Y entonces yo les digo, esto, propóntelo hacer, da testimonio, da impacta tu casa, impacta a tus hijos, que ellos vean a quién decides servir, aun cuando digan lo que digan, tu llamado y mi llamado es personal. La salvación es personal y nadie tiene que influenciar en eso porque Dios te llama. Y va a haber mucho impedimento para que tú vayas a tu propósito y más si tienes un llamado en el ministerio, ¿no? En eso que Dios quiere hacer. Todos los llamados son importantes, pero Dios escoge ciertas personas para ir a otro nivel y eso lo hemos hablado también. En Juan 15:7 dice, si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, este es un versículo hermoso porque dice, si permaneces en mis palabras. ¿Qué quiere decir? No es porque nomás digo, ay, soy hija de Dios. No, es que hay ciertas cláusulas, ciertas cosas que Dios está diciendo, que no nomás es como que pídele y pídele. ¿Por qué no me da? Porque no permanecemos en sus palabras, porque no permanecemos en su palabra. ¿Y qué es permanecer? Es mantenerte sin cambios, mantenerte en un mismo sitio todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Una postura de lo que Dios dijo de mí, de lo que Dios dijo que está haciendo, ¿no? Y que todo obra para bien y que tiene el cuidado de nosotros y que hay cosas que muchas veces turban nuestro corazón, nos da tristeza, nos da dolor, mas sin embargo, aún cuando tú quieras o te enteres que tu esposo está saliendo con una mujer, o te enteres que tu hijo, ¿verdad?, está enfermo, o que cuando te dan un diagnóstico, todo esto te puede mover de la palabra. Todo eso te puede llevar a decir, ahorita voy a confrontar a ese esposo infiel, voy a confrontar a la mujer, voy a ir y quieres hacerlo en tu emoción, ¿no? Porque somos humanos y sentimos, pero ¿qué dice la palabra? Hey, yo peleo por ti, tú calma tus emociones, llévalas a alinear a la palabra y que la palabra sea tu guía, ¿no? De orar, de interceder, de estar en esto y dándote, Dios, dame sabiduría para dirigirme en esta situación y esperar a que toda esa emoción donde quiere el enemigo que arranques, que reacciones en tu emoción, ahí él va a gobernar. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? No voy a reaccionar en mi carne, porque ahí te estoy dando las armas a ti, Satanás. Yo voy a esperar en la dirección de mi Padre, porque Él me va a dar dirección qué hacer. Y entonces es donde tú empiezas a darle el control al espíritu, ¿no? Porque estoy permaneciendo en la palabra de mi Dios, no me voy a dejar guiar por una emoción y voy a reaccionar en un momento que va a impactar toda mi vida por haber hecho algo reactivamente, sin dominio propio. Entonces dice aquí que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es una promesa. Pero si permaneces en su palabra, no en la palabra que te dan o tú crees, porque te va a llevar a seguir viviendo y reaccionando en la carne. En Juan 14:24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Ahí está la otra parte. Si yo digo que amo a Dios, yo voy a guardar, ¿verdad? Voy a guardar su palabra, pero el que no lo ama va a pasar por alto como en poco la palabra. ¿Y qué va a pasar? Dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y esto es bien interesante porque las palabras que hablaba Jesús están hablando que era palabra del Padre. Y tú y yo tenemos que hablar palabra que nos da el Padre. Y nuestra boca tiene vida para muerte y vamos a dar cuenta de cada palabra que demos. Y tenemos que tener, aunque andemos en estas emociones, en estas cosas, porque vivimos en un mundo donde nos traicionan, vivimos en un mundo donde nos dañan, donde recibimos malas noticias, donde tenemos temores porque vienen cosas en las circunstancias, ¿no? Que aparentemente pintan destrucción, pero ¿qué dice el Señor? No temas.
No temas porque yo estoy al cuidado, yo te estoy protegiendo, aunque no me veas, yo estoy cuidando de ti. Y entonces en Juan 16, 7 al 10 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir? Ahí Jesús todavía no moría ni resucitaba. Mas sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Perdón, aquí todavía no ascendía al cielo. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Es que el Espíritu Santo ahorita lo tenemos nosotros y Él es el que nos está convenciendo al mundo, o sea, a la gente, ¿no? Nosotros mismos somos una extensión de Jesús, una extensión como para llevar el evangelio, y el mismo Espíritu está en nosotros que está llevando a convencer a otros de pecado, a que sea el consolador. El Espíritu Santo en nosotros es el consolador. Una vez que recibimos a Cristo y que creemos en Él y que estamos buscando de Él, viene ese sello del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te convence, el que te confronta, el que te redarguye cuando pecamos. Es el que también te consuela cuando te quieren destruir personas que amas, cuando sabes cosas que te duelen de tu familia, y el Espíritu te sostiene, ¿no? Y no digo que no vamos a llorar, yo he llorado, he sido decepcionada tremendamente, claro que sí, me han decepcionado, me han humillado, me han rechazado, han hecho muchas cosas en mi corazón que me han dolido, pero ahí me ha sostenido el Espíritu de Dios, me ha sostenido su amor, porque Él es el consolador, ¿no? Y Él dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es algo hermoso lo que estamos ahorita viendo. Yo les quiero decir que tenemos un fruto del Espíritu, que tenemos el fruto del Espíritu. Cuando está el Espíritu Santo en nosotros, nos va a llevar a desarrollar ese fruto que depositó en nosotros, ¿verdad? Y entonces, el fruto del Espíritu, vimos que el fruto del Espíritu es el amor, ¿no? Y el amor no como los otros lo podemos dar, porque el amor ahorita puedo sentir mucho amor por una persona y al rato cuando me daña, ya ese amor como que se acaba, se adormece, no sé qué pasa y quiero responder con ira, con enojo, con venganza. Mas sabemos que el amor de Dios es distinto, no es un amor que no proviene de nosotros, es un amor que ya se sembró, que ya se depositó en nosotros y que va a ir floreciendo a medida que tú y yo buscamos a Dios. No es que yo, voy a dar el amor de Dios, no lo puedes dar si no está en ti. Mas, sin embargo, cuando tú estás en una comunión con Dios, hablando con Dios, conociendo su palabra, lee los evangelios, le empieza, si no lees la Biblia, empieza a leer los evangelios, el Nuevo Testamento, ¿no? Y vemos que también está el gozo. El gozo es un fruto también del Espíritu y el gozo es más que la alegría pasajera, que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe y la comunión con Dios. Eso es lo que es el gozo. El gozo no va a depender de que si todo está bien, no, es que el gozo te lo da el Señor dentro de ti, no es que estés brincando y alegría de esa manera, no, el gozo es que sabes la respuesta rápidamente para echar la mente hacia un propósito, ¿no? Y te vuelve la paz a tu corazón. Y el otro fruto es la paz. Dios nos da la paz como el mundo la da, ¿verdad? Jesús pagó, dice que fue sobre él nuestra paz. Entonces es algo que tienen de herencia, un regalo de Jesús, porque en esa cruz él compró esa paz para ti como hija de Dios, como hijo de Dios. Y también está la paciencia, es una virtud que hace crecer al hombre como una persona y lo asciende a un ser superior. La paciencia, ¿no? Es una virtud que hace crecer al hombre en lo personal. Y la otra parte es la humildad, ¿no? Que es una virtud que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obran en consecuencia. O sea, voy a tener esta humildad de reconocer, no puedo, en esto no puedo, pero en esto sí, pero sí me explico, no creerme yo en esa egocentridad, ¿no? De sentirme en todo muy bien. Dios anhela que cambiemos y Dios quiere que vayamos a un nivel de amor,
porque de nada sirve que tengamos todo y no tengamos amor. Y ese amor es el que tenemos que practicar. Cuando alguien no se merece tu amor, cuando alguien no se merece tu amor, extiende misericordia. Siempre nos van a fallar, siempre nos van a dañar, siempre va a haber alguien, ¿verdad?, que te va a querer meter esa cuchillada, ¿no? Mas, sin embargo, fiel es Dios que te sana. Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Él es el que nos provee, el que nos protege, el que nos santifica cada día. Está tú a la fuente. Miren, muchos podemos creernos buenos, pero ninguno es bueno. Todos vamos a fallar en un momento. Cuando más mejor te sientas que estés en pureza ante Dios, va a venir una falla en ti. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, pero viene el Espíritu que te confronta con una tristeza, no tristeza del mundo, sino una tristeza de haberle fallado a Dios. Y pone en tu corazón un deseo, ya no quiero fallarle, porque Dios te lo pone, porque quiere irte purificando. Y que crees, y que a raíz de una caída podamos aprender que eso no es bueno para nosotros mismos. Porque Dios nos está llevando a un cumplimiento para su tiempo que tiene para cada uno. Yo no sé si mañana voy a despertar viva o no, ni tú tampoco sabes. Y necesitamos estar a cuentas con Dios. Saber, Señor, que estoy a cuentas contigo, pidiéndote perdón y reconciliada en mi espíritu con las personas que están cerca de mí. El otro punto es la paciencia, ya vimos, ¿verdad? Vimos la humildad también. Implica conocer y aceptar, ya lo vimos. Benignidad. Sí, que inspira, una persona benigna inspira confianza por la bondad, pero también está relacionado con aquellos valores que consideramos buenos de imitar. Una persona que es benigna es una persona que da confianza y eso es parte del fruto. Por la bondad también, personas que muestran el gran amor de Dios, que son clementes, compasivos y generosos, que nos impulsan a otros al arrepentimiento. Y también está la fe, que es parte del otro fruto. Es plena convicción sin necesidad de que lo que se nos dice nos sea probado o materializado. Creer en aquello por completo. La fe es la certeza que sostiene al cristiano, ¿sí? Eso es lo que son los frutos. Y la templanza, por último, es el dominio propio, es igual, la templanza es igual al dominio propio. Y es contener toda esta emoción o esos sentimientos impulsivamente que la carne quiere hacer, ¿no? Y tomar decisiones o hacer algo en un momento de enojo, de ira que afectará toda una vida o un corazón, ¿no? Y entonces eso es lo que nos está moviendo Dios. Quiere guiarnos en su misericordia, pero con dirección. Y tú tienes que aceptarlo y yo tengo que aceptar esa dirección. Porque en vano queremos la misericordia y que todo se nos dé de Dios, pero no queremos la dirección. Y Dios quiere darnos esa dirección a través de su palabra. Y que cuando estamos pidiendo, muchas veces nos está respondiendo por misericordia, no porque tal vez aquellos que no han confesado a Cristo, y hoy te invito a que confieses a Cristo, que lo hagas el Señor de tu vida, que a lo mejor no entiendes todo y que tú digas, ay, ¿a poco nomás con hablarlo y confesarlo ya sucede en el ámbito espiritual? Confiesa a Cristo, es algo bien importante para que ya no seas creación, sino seas hijo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a sellarte porque no puedes hacer nada sin el Espíritu. El Espíritu es el que te guía toda verdad. Te guía toda verdad. En Juan 16, 12 al 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eso está hablando Jesús. Y ahorita hay cosas que todavía no podemos sobrellevar porque a lo mejor no tenemos cierta madurez, cierta comunión con Dios que serían locura para nosotros. Pero que a raíz que estés en esa comunión con Dios, en esa llenura que te da el Espíritu, va a darte revelación mayor. Pero aquí sigue diciendo en este versículo, Juan 16, 12, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. El Espíritu Santo va a revelarte la verdad. Cuando estén pasando cosas en tu entorno que no sepas qué está pasando, te va a dar discernimiento, espíritu de discernimiento, para que veas más allá y discernir las cosas que están ocultas, que son pecaminosas en los tuyos.
que quieren destruir a los tuyos. Dios te va a dar ese discernimiento para que obres de acuerdo con la sabiduría que te va a dar, que te está dando. Dice, porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? El Espíritu Santo, Dios mismo, sabe lo que viene en el futuro y quiere cuidar a los tuyos, quiere cuidarte a ti. ¿Sí? También quiere que seas protegido y no estar necios, estar en la dirección al libertinaje, porque el libertinaje quiere decir, que tienes una libertad excesiva en lo que se dice y hace, ¿sí? Y ahí es algo bien importante, no nomás en lo que se hace, sino también en lo que se dice. Entonces, ¿qué te está diciendo? Dios quiere llevarte y hacerte que sepas, ¿verdad? Todo lo que va a venir, todo lo que va a venir, no nomás para los últimos tiempos, sino también para tu familia, para tu descendencia, para tus hijos, para tus nietos, en tu esposo. Miren, hay cosas ocultas de pecado que yo se los puedo decir. Dios te pone las pruebas encima. Dios te pone las cosas para que veas. El diablo está queriendo destruir, pero Dios te va a abrir los ojos y te va a dar espíritu, discernimiento para que veas la verdad. ¿Para qué? Para que tú hagas lo que tienes que hacer por la dirección que Él te está llevando. Y yo te digo ahorita, retén todo lo bueno. Dice que todo te es lícito, todo te es permitido, pero más no todo te conviene. Y tú no puedes saber qué te conviene si no estás conociendo la palabra de Dios. Y aun cuando conozcas la palabra de Dios, el enemigo también la conoce. Y también te puede dar palabra de Dios el enemigo, ¿sí? Para confundirte y llevarte a extraviarte. Mas, sin embargo, dice que cuando crees que viene una palabra de Dios, tienes que ver tres o cuatro versículos que se enlacen en este mismo que te está hablando, porque a mí me ha pasado. Me ha dado un versículo que me sentía triste y esto, y de repente el Espíritu me muestra otro versículo, y dije, no, es una mentira. Y cuando dije es una mentira, lo detecté, se fue ese pensamiento, ¿sabes cómo? El enemigo va a echar el anzuelo también con palabra de Dios, porque él la conoce, pero no la vive, y quiere llevarte por camino de ofuscación, de mentira. Entonces, examínalo todo y retén lo bueno y no tengas miedo, porque va a haber cosas donde va a implicar que tienes temor, que no ves adelante, pero es allí donde entra la fe, es allí donde sabes que Él está contigo, que no te va a dejar, no te va a desamparar y que solamente te está diciendo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Y yo te puedo decir que a todas esas personas que ahorita están pasando tristezas, dolor, desilusión, no están solas. Tómense de las manos de Dios, abracen a la presencia de Dios, lloren en su presencia y Dios les va a dar esa paz, esa esperanza, ¿sí? De que vienen días mejores y los va a fortalecer. Y yo los quiero bendecir. Hoy no es un día muy bueno para mí, pero Dios me ha fortalecido. Y así como a mí me ha fortalecido, a ustedes también los fortalece. Y yo les puedo decir que todo lo podemos en Cristo, ¿sí? Todo. Y todo lo que vivamos, lo vivimos en el amor en Él. Porque Él murió, Él fue humillado, rechazado, ¿sí? Insultado, golpeado. Todo le hicieron a Él. Entonces, si Él lo soportó por amor a nosotros y nosotros no nos rebelemos en querer reaccionar en la carne, sino sujetemos todo eso a la obediencia, así como Jesús lo llevó, y nosotros creyendo quién es Dios y quiénes somos en Él, y veremos su gloria y podremos voltear atrás en un futuro y decir, gracias porque de ahí tú me sacaste y ahora vivo en victoria. Y pues hoy les doy gracias por haberme escuchado y les digo, reciban la misericordia, pero acepten la dirección. Habrá gente en su caminar, líderes, pastores que los estarán a lo mejor dirigiendo, confrontando a lo mejor en amor en alguna situación. No se pongan en rebeldía, porque rebeldía es un espíritu de hechicería. Y tú y yo no somos llamados para eso. Muchas cosas duele cuando nos quieren corregir, dar dirección, pero no te ciegues, sino sométete en humildad,
reconociendo que no todo lo sabemos y que si hay alguien por arriba de nosotros que tienen el amor y la madurez espiritual y nos están hablando para dirigirnos, sometámonos, porque Dios nos quiere llevar al próximo nivel y no puede llevarlo si no hay un sometimiento en nuestra manera de vivir, ¿no? Para hacer ese cambio, esos ajustes. Y pues yo les doy gracias por haberme escuchado hoy. Y Señor, te doy gracias por todas esas personas que se han conectado y que se van a conectar. Hoy los bendigo, Señor, y los declaro llenos de la misericordia tuya, Padre, y con la dirección de tu palabra, Señor, fortaleciendo su espíritu, su voluntad, su querer como el hacer, Señor, para hacer todo aquello bueno que tú planeaste para cada una de estas personas. Yo declaro que cualquiera que sea su dolor, su necesidad, Señor, tú extiendes ese bálsamo, Señor, en su corazón, en su mente, Señor, para que todo aquello que quiera traer opresión, dolor, desánimo, tristeza sea derribado por el poder de tu espíritu en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por todo lo bueno que eres tú, mi Dios, y no nos dejas, Señor. Y sabemos que esto que estamos viviendo, Señor, no permanece, se va, Señor. Y somos más que vencedores en ti, Jesús. En el nombre de Jesús, los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Nos vemos la próxima semana.